George me perseguía tanto que toda la ciudad lo sabía. Tenía 11 años, era rebelde y salvaje. Pero por mí, suavizó sus bordes, torpemente tratando de cambiar. Todos decían que estaba locamente enamorado de mí, pero nadie conocía la verdad. El día que mi hermana regresó al país, él la arrinconó y la besó fervientemente. Luego, apresuradamente explicó, Amelia solo está ocupando tu lugar, ¿cómo podría amarla? Mientras ella esté cerca, nadie pondrá los ojos en ti. El día que Diana regresó al país, coincidió con mi cumpleaños. George me mandó un mensaje diciendo que algo había surgido y necesitaba reunirse con un importante accionista. Me pidió que lo reemplazara y atendiera a un cliente. Este acuerdo es crucial. No puede haber errores, me aseguró. Cariño, eres la única en quien confío. Hace unos años, George tuvo una discusión con su padre y abandonó la casa de la familia Ann. Yo estuve a su lado mientras él comenzaba desde cero, trabajando juntos para salir adelante. Sabía cuánto valoraba la compañía que había construido desde cero. Podía escuchar la ansiedad y la culpa en su voz, así que no lo cuestioné. El cliente con el que me reuní había tenido disputas con George, y era claro que no venía con buenas intenciones. Al ver que George no apareció, el cliente decidió hacerme la situación difícil. Whisky tras whisky, el ardor bajaba por mi garganta y me quemaba por dentro. Cuando finalmente se cerró el trato, me excusé para ir al baño, usándolo como un escape de las manos errantes del cliente. Pero nunca esperé encontrarme con George. Ahí estaba, sosteniendo suavemente a una chica en sus brazos, arrinconándola y besándola con devoción, como si fuera lo más precioso del mundo. Su voz, contenida pero llena de emoción reprimida, decía, Diana, hemos perdido demasiado tiempo juntos. Luego, apresuradamente le explicó, Amelia solo está ocupando tu lugar, ¿cómo podría amarla? Mientras ella esté cerca, nadie pondrá los ojos en ti. Observé cómo George, de pie bajo la luz, de repente se giraba, con los ojos enrojecidos, luciendo asustado y perdido. Nunca antes había visto a George así. Incluso durante los momentos más difíciles de su carrera, George siempre había sido orgulloso y desafiante. Pero frente a Diana, se hacía increíblemente pequeño, como si tuviera miedo de que ella lo rechazara. Me quedé en la esquina viendo cómo se besaban apasionadamente, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las náuseas que apenas había contenido volvieron a surgir. Era repugnante. Diana es mi hermana biológica. Pero cualquiera que nos haya conocido sacudía la cabeza y suspiraba, ustedes dos no parecen hermanas en absoluto. Diana es extrovertida y generosa, mientras que yo soy sombría e insegura. Tanto en lo académico como en lo físico, Diana siempre me eclipsaba por mucho. Incluso nuestros padres la preferían. Siempre que presentaban a sus hijas, solo mencionaban a Diana. He sido invisible desde que tengo memoria. La primera vez que realmente capté la atención de alguien fue por George. Entonces, el hijo mayor de la familia Ann me perseguía tan insistentemente que se convirtió en una historia bien conocida por todos. Él me sacó de mi caparazón y les dijo abiertamente a todos sus amigos, me gusta Amelia. Nadie lo creía, ni siquiera mis propios padres. A menudo me llevaban a un lado con tono ansioso e impaciente, ¿le estás chantajeando con algo? Y tenían razón, Diana es mucho mejor que tú, ¿quién en su sano juicio te elegiría a ti? No fue hasta que George comenzó a suavizar sus bordes por mí, torpemente intentando cambiar, que finalmente creyeron que George realmente me amaba. Bueno, es bueno que Amelia tenga a alguien que la ame. Más tarde, Diana se fue al extranjero a estudiar. Antes de irse, me dijo algo. Sus ojos contenían una emoción que no pude entender. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de que era lástima. Los dos se quedaron juntos un rato antes de irse, y durante todo ese tiempo, los ojos de George solo estaban en Diana. Ni siquiera me miró. Si George hubiera vuelto la cabeza, me habría visto parada en la esquina. Pero Diana sí me vio. Me lanzó una sonrisa de suficiencia y luego tomó a George del brazo cariñosamente. La vibración de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi única amiga del instituto. Se quejaba, sé que no te gusta Diana. Pero aunque esta reunión sea en parte para darle la bienvenida de vuelta, fuimos compañeros de clase, ¿de verdad no pensaste en venir a la reunión? Me quedé atónita. ¿Cuándo me lo notificaron? Hace unos días. El presidente de la clase incluso envió invitaciones personales por mensaje.
Instintivamente revisé mis mensajes, pero no encontré la invitación. Sin embargo, Lisa dijo que yo la había rechazado. La única persona que tenía acceso a mi teléfono era George. Así que la llamé directamente. Lo siento. De hecho, estoy libre hoy, ¿dónde están ustedes? Lisa, contenta, me dio la dirección. Cuando entré en el salón de banquetes, la multitud incitaba a George y Diana para que se dieran un abrazo de reencuentro tan esperado. Diana se rió y abrió los brazos hacia George, elegante y confiada. Lisa, de pie cerca, estaba a punto de explotar de rabia cuando me vio entrar, y sus ojos se iluminaron deliberadamente mientras me acercaba. En voz alta, dijo, su verdadera novia está aquí. No es exactamente apropiado abrazar a otra mujer frente a todos, ¿no creen? Alguien murmuró, no han roto ya. Y el ambiente se volvió incómodo al instante. Cuando George me vio, una chispa de sorpresa y pánico cruzó su rostro, pero aún así caminó hacia Diana y le dio un abrazo distante y educado. Luego se separaron rápidamente. Solo somos viejos amigos que no se han visto en un tiempo, dijo Diana con una sonrisa, bromeando. Además, George pronto será mi cuñado, así que no te equivoques. El cuerpo de George se tensó por un momento. Se acercó a mí, cariñosamente echando su brazo sobre mis hombros, como si las mentiras de antes nunca hubieran existido. Con una sonrisa desafiante, dijo, así es. Amelia es mi esposa. Cualquiera que diga algo que la moleste tendrá que vérselas con mis puños. Pude escuchar la frustración en la voz de George mientras hablaba. Su mirada nunca dejó de estar fija en Diana, y su mano en mi hombro me apretaba dolorosamente. Todos estallaron en carcajadas. Sonreí a pesar del dolor, pero no dije una palabra. Gracias a esta escena, nadie siguió burlándose de George y Diana. Sin embargo, también me evitaron deliberadamente. Eso fue hasta que alguien, que había perseguido a Diana, de repente preguntó, escuché que te casaste en el extranjero. La sonrisa tranquila de Diana se congeló en su rostro. Mi relación con Diana siempre ha sido distante, pero siempre he sabido que es una persona orgullosa y segura de sí misma. Al escuchar el comentario, me sorprendí ligeramente y la miré. Tengo un amigo en el extranjero que vio a Diana y a su marido, continuó el hombre, su tono lleno de lástima maliciosa. Pero, Diana, ¿por qué te casaste con ese extranjero sin siquiera conocer toda la historia? Mi amigo dice que tal vez sea rico, pero es viejo y tiene un montón de hijos ilegítimos de los que ocuparse. No recuerdo que la familia Sioux estuviera tan mal como para que, ya basta, George golpeó su vaso contra la mesa, su voz llena de ira contenida. Miró fríamente al hombre. ¿Necesitas que te ayude a cerrar la boca? La habitación cayó en un incómodo silencio. El presidente de la clase rápidamente intervino, tratando de aliviar la tensión. El señor Ansí que se preocupa por sus viejos amigos. El hombre soltó una risita. Su propia hermana ni siquiera interviene para defenderla. Pero aquí estás tú, todo alterado por su bienestar como su futuro cuñado. Ante esto, más personas comenzaron a intercambiar miradas extrañas. Diana apretó y relajó sus puños, aunque su sonrisa permaneció tranquila. Gracias por tu preocupación, pero sé lo que hago. No es asunto de nadie más. Es suficiente, dijo el hombre, levantando su copa y caminando hacia Diana, extendiendo la mano mientras hablaba. Después de todo, la famosa belleza del campus Sioux está haciendo las cosas bien en ese mundo, incluso ganándose el afecto de los hijos ilegítimos de su marido. ¿Todavía pienso en ti a menudo? ¿Por qué no vienes conmigo? No me importaría. Antes de que pudiera terminar, el hombre soltó un grito. Te dije que si no puedes controlar esa boca, lo haré por ti. George arrojó a un lado la botella rota de cerveza en su mano. Su expresión estaba llena de furia. George, exclamé, instintivamente extendiendo la mano para detenerlo. No me toques, George, con los ojos rojos, sacudió mi mano con fuerza. Tropecé y caí al suelo. Amelia, Lisa gritó alarmada. Trozos de vidrio se incrustaron en mi palma y mi brazo, y la sangre comenzó a fluir. Pero George no escuchó, ni se dio la vuelta. Solo agarró al hombre por el cuello, golpeándolo repetidamente en defensa de Diana. No fue hasta que Diana gritó, George, has herido a Amelia, que pareció como si una cadena hubiera sido tirada de un perro feroz, y George instantáneamente detuvo su puño en el aire. Instintivamente, se giró para mirarme. Lisa me ayudaba a ponerme de pie,
sus manos tirando suavemente de mí. Cuando George vio mi mano herida, con una expresión de pánico y culpa, corrió hacia mí, su voz temblorosa y llena de remordimiento. Lo siento, no quise, no me toques. Me alejé de la mano extendida de George, observando cómo se congelaba en su lugar. Luego, le di una leve sonrisa y suavemente le pregunté, George, parece que Diana tiene miedo, ¿no deberías ir a consolarla? Nadie esperaba que reaccionara de esa manera. Incluso Lisa no pudo evitar tirar suavemente de mi brazo. Amelia, no digas cosas por enojo. El agudo dolor en mi palma hacía difícil mantener la sonrisa en mi rostro, así que me dirigí a los demás ofreciéndoles una mirada de disculpa. Lo siento, pero parece que tendré que irme temprano. Solo entonces los demás parecieron reaccionar y se agolparon a mi alrededor, ofreciendo su preocupación. Pero debajo de sus palabras, había un sentido de fraude, como si estuvieran disfrutando el drama. Decían cosas como parece grave, Amelia. Deberías ir al hospital. Pero no se movieron para dejarme pasar. Sus ojos seguían saltando de George a Diana, como tantas veces antes. Mientras los tres estuviéramos presentes, siempre había un torbellino de chismes. George me persiguió tan insistentemente que todo Jiamchen lo sabía. Todos decían que estaba locamente enamorado de mí, pero nadie creía que realmente me amara. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo le tomaría a George dejarme y acabar con Diana. Y a pesar de que Diana se fue del país, nunca obtuvieron la respuesta que querían, pero eso no detuvo a nadie de esperar a que el drama se desarrollara. De repente, me cansé de ser el centro de este espectáculo, tanto que ni siquiera pude reunir la energía para ponerle una sonrisa falsa a George. ¿Cuánto más planeas quedarte aquí? Dejando que todos se rían de nosotros. ¡Qué broma! George frunció el ceño profundamente, con un toque de frustración en su voz. Amelia, deja de decir cosas por enojo. Vamos a llevarte delante de Diana. George instintivamente evitaba llamarme esposa. Se inclinó para llevarme al hospital, pero el grito de pánico de Diana lo interrumpió. Nadie había notado que el hombre al que George había golpeado se estaba acercando sigilosamente a Diana. Toda su ira tras la paliza ahora se dirigía hacia ella. Maldita zorra, el hombre la agarró del cabello, sosteniendo un cuchillo de carne cerca de su cara. Su expresión se retorcía con malicia. Tienes agallas. Acabas de regresar y ya estás enganchándote con el novio de tu hermana. Escupió con desprecio, acercando el cuchillo a la cara de Diana. Veamos cómo te las arreglas para mirarme desde arriba cuando te desfigure esa cara bonita. Vi cómo el rostro de George cambiaba dramáticamente. Sin dudarlo, soltó mi mano y corrió hacia Diana nuevamente, protegiéndola firmemente detrás de él. Le dijo en voz baja que cerrara los ojos y no tuviera miedo. Con una sola patada, el hombre colapsó, incapaz de levantarse nuevamente. George, lleno de furia, continuó golpeándolo sin contenerse. Me quedé quieta, observando su espalda, de repente sintiendo una ola de desorientación. George siempre había sido bueno conmigo. El rebelde e indomable hijo mayor de la familia, se había suavizado por mi bien. Se distanció de sus amigos alborotadores y dejó de correr autos o ir a bares, todo por una sola palabra mía. Incluso torpemente aprendió a cocinar por mis problemas estomacales y se empeñaba en que desayunara. Cada vez que la gente lo molestaba por estar tan sometido, George ponía con confianza su brazo alrededor de mis hombros y replicaba, me encanta hacerlo. Luego, hacía un puchero y buscaba mi aprobación, diciendo, cariño, solo están celosos de mí. Declaraba con orgullo su afecto por mí. Todos creían que George estaba perdidamente enamorado de Amelia. Pero ahora me doy cuenta de que todo era solo una forma de proteger a Diana. El viejo señor Ann había hecho muchos enemigos en su juventud con sus tácticas despiadadas, y George, habiendo heredado el temperamento de su padre, era igualmente imprudente. El peor incidente ocurrió cuando fui secuestrada y llevada a las montañas. Solo esa vez, George llegó tarde a encontrarme. Para cuando lo hizo, yo estaba al borde de ser asaltada por el secuestrador enfurecido. Esa fue también la primera vez que vi a George tan furioso. Destruyó por completo a ese hombre, convirtiéndose en una fuerza imparable, como un perro rabioso. Justo como ahora mientras protege a Diana. Pero en ese entonces, pude detener a George. George me escuchó. Dejó que alguien más se encargara de las consecuencias. Y luego, sin decir una palabra, me llevó suavemente a un helicóptero. No fue hasta que estuvimos solos,
que la voz de George tembló incontrolablemente. Estaba al borde de las lágrimas. Una y otra vez, seguía pidiendo disculpas. Enterró su rostro en mi cuello y sus ardientes lágrimas quemaron mi corazón. Así que le dije a George, no fue tu culpa. Llegaste justo a tiempo para salvarme. Y te estoy agradecida. Yo había sido la que aceptó de buena gana la cercanía de George. Así que debería haber estado preparada para enfrentar todos los riesgos que conllevaba. No es así, el agarre de George sobre mí se tensó. Parecía que quería decir algo, pero al final no dijo nada. Todo lo que murmuró fue, Amelia, cariño, eres una idiota de buen corazón. No lo entendí y seguí consolando a George. Pero después de ese incidente, George dejó de presumir su afecto por mí frente a los demás. Pensé que era su forma de protegerme. Pero ahora que lo pienso, fue porque se sentía culpable. Entonces, George, ¿realmente te sentías culpable conmigo? No es cierto. El salón de banquetes era un caos. Nadie esperaba que las cosas escalaran tanto. Algunas personas fueron a consolar a Diana. Otros llamaron a la policía y unos pocos marcaron para pedir una ambulancia. Pero nadie se atrevió a intervenir para detener al enfurecido George. Excepto por Diana. Ella corrió hacia él, abrazándolo, su voz temblando mientras le llamaba, George, ya es suficiente. Para. Y así, George se detuvo. Lo observé fríamente mientras se daba la vuelta, sosteniendo a Diana y susurrándole suavemente para consolarla. Ese abrazo fue mucho más natural e íntimo que el que había presenciado antes. Amelia, Lisa instintivamente apretó mi brazo, su voz llena de preocupación. Está bien. Ya no miré a los dos y me di la vuelta para irme. Está bien. Desde el momento en que escuché a George decir, con ella cerca, nadie te apuntará, debería haber entendido que para George, Diana siempre fue la persona más importante. Tal vez no solo para George. Debería haberme dado cuenta de esto hace mucho tiempo, fue mi propia estupidez. Estupidez que me llevó a creer que, al ser constantemente comparada y descartada, finalmente despertaría del sueño de 5 años que había tejido. Dolía. Dolía tanto, pero dolía lo suficiente como para hacerme despertar por completo. No sé si George volvió a casa esa noche o no. Empaqué mis cosas y me mudé, quedándome temporalmente en un hotel, pero pronto me di cuenta de que no podría evitar ver a George por completo. Después de todo, la compañía era algo que habíamos construido juntos. Podía vivir sin George, pero no podía soportar dejarlo. Sin embargo, durante varios días seguidos, George no apareció en la empresa. Incluso su secretaria vino a verme varias veces, tratando sutilmente de preguntar por él. Mientras tanto, Diana, quien hacía tiempo me había bloqueado en sus redes sociales, de repente se volvió muy activa. La publicación más llamativa era una foto de un pastel de cumpleaños. El pastel era hermoso, y la mano que lo cortaba llevaba un anillo de pareja idéntico al mío. Debajo de la publicación, una avalancha de personas le deseaba a Diana un feliz cumpleaños y le daban la bienvenida de vuelta al país. Entre los comentarios, uno en particular destacaba, después de todo este tiempo, ustedes dos finalmente están juntos, y Diana solo respondió a ese comentario. Aunque solo fue una vaga carita sonriente, me quedó claro lo que ya sabía. Todos sabían que, inevitablemente, George terminaría eligiendo a Diana al final. Todos lo sabían, excepto yo. La transformación del patito feo en un cisne solo ocurre en los cuentos de hadas. La realidad es mucho más cruel. No importa cuánto lo intenté antes de apagar mi teléfono, entró una llamada. Era mi madre. Comenzó con su tono habitual, casi acusador. ¿Por qué no viniste al cumpleaños de Diana el otro día? Al fin ha vuelto al país, y como su hermana menor, ni siquiera le deseaste un feliz cumpleaños, ¿sabes lo herida que se siente? Escuché en silencio las divagaciones imparciales de mi madre, y cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, dije, hace 5 días fue mi cumpleaños. Pero nadie lo recordó. Mi madre se quedó en silencio, como si se hubiera quedado atascada, sin poder decir una palabra durante mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz se volvió más agitada. No te enfades, sonreí, tratando de calmarla. No trataba de culparte. Y tampoco estoy en posición de culparte. Después de todo, su favoritismo no era cosa de una sola vez. El año en que nací, mi padre tuvo una aventura. Cuando mi madre lo descubrió,
Estaba muy avanzada en su embarazo y fue a confrontar a la amante, lo que provocó mi nacimiento prematuro. Durante el parto, surgieron complicaciones y el parto natural se convirtió en una cesárea de emergencia. Mi madre siempre había sido vanidosa, pero junto con sus estrías, ahora tenía una fea cicatriz en el estómago. No pudo aceptarlo y desarrolló depresión postparto. Durante ese difícil momento, fue Diana, obediente y comprensiva, quien ayudó a mi madre a sanar. Y cada vez que mi madre me veía, solo recordaba la cicatriz en su cuerpo y el dolor causado por la aventura de mi padre. Así que cuando mi madre mostraba favoritismo, todos me decían que debía ser más comprensiva. Amelia, tu madre pasó por mucho para darte a luz. Debes ser más considerada. Así que aprendí a comprender a mi madre y a hacer la vista gorda a su favoritismo. Pero en realidad, esta comprensión solo resultó en que ni siquiera tuviera mi propio cumpleaños. Al principio, era para evitar problemas, así que mi madre hacía que Diana y yo celebráramos juntas. Mi cumpleaños se posponía para celebrar el de Amelia. Pero con el tiempo, solo había una corona y solo una persona recibía los deseos de cumpleaños. Eventualmente, se olvidaron de cuando era mi cumpleaños. Así que le dije a mi madre, con George celebrando su cumpleaños, solo habría molestado a Diana al estar allí. No metas a George en esto, el tono de mi madre se volvió severo. ¿Nunca estuviste a la altura de George? ¿Quién sabe qué trucos usaste para engañarlo? Siguió hablando, pero no escuché una palabra. Simplemente sostuve el teléfono, mirando fijamente al suelo, sintiendo una frialdad que me invadía. Me tomó un buen rato encontrar mi voz de nuevo. Entonces, después de todos estos años, ¿todavía crees que no tengo ni una sola cualidad que podría hacer que George me ame? No es así, dijo mi madre con impaciencia. ¿De verdad crees que eres mejor que Diana? Si me preguntas a mí, George y Diana son la pareja perfecta. Aunque había sido yo quien estuvo al lado de George durante todos estos años, cuidándolo, mi madre aún creía que yo no era rival para Diana. Así que parpadeé, intentando contener el dolor seco en mis ojos, sonreí y suavemente dije, tienes razón, George debería estar con Diana. Al igual que no importa cuánto me esfuerce, nunca podré lograr que me ames ni un poco más, ¿cómo podría George enamorarse de mí de verdad? Lo siento mucho, luché por controlar mis emociones, aunque mi voz temblaba ocasionalmente. Después de todos estos años, todavía no soy tan buena como Diana. Pero si tuviera la opción, no querría ser tu hija. Decir esas palabras me trajo una sensación de alivio como nunca antes. Nunca fui necesaria para nadie, y a cambio, aprendí a no necesitar a nadie. Crecí sola, pero resistente. Ya ves, me va bien ahora. Pero no llegué a escuchar la respuesta de mi madre porque Diana tomó el teléfono. Amelia, hablemos. Rechacé la solicitud de Diana para reunirnos. Ella no estaba lista para rendirse, así que me envió 2 fotos. Una era de George en un restaurante, a través de la ventana, con la Torre Eiffel de fondo. Diana había estudiado en París antes. La segunda foto era una imagen profesional de Diana sosteniendo el próximo nuevo producto de Diana. Esa foto me golpeó más que la primera. La observé por mucho tiempo antes de finalmente preguntarle a Diana, ¿qué estás tratando de decir? Diana me llamó directamente, su voz llena de diversión. No hay nadie más adecuado que yo para ser la cara del nuevo producto de Diana, ¿no crees? Siempre había sido responsable de la promoción y de los portavoces de los nuevos lanzamientos de Diana. Habíamos firmado originalmente con la estrella de cine en ascenso Daniela para esta campaña. Para asegurarla, pasé 6 meses siguiéndola a sus locaciones de filmación, viajando por montañas remotas y desiertos, dedicando un esfuerzo significativo hasta finalmente convencerla. Y ahora, así como así, Diana la estaba reemplazando con tanta facilidad. Necesito algo de reconocimiento después de regresar al país, dijo Diana. Así que George me dio esta oportunidad. Escuché que estabas a cargo del portavoz, así que necesitaré que te encargues de la cancelación. Diana habló con el tono de alguien al mando. Al final de la llamada, agregó casualmente, como si no fuera importante, y escuché que te secuestraron y te llevaron a las montañas. No me extraña que George volviera corriendo ese día. George había vuelto. Actuaba como si nada hubiera pasado, quejándose juguetonamente y preguntando dónde había estado. Su voz estaba espesa por la borrachera. Cariño, me siento horrible. Podía notar que estaba borracho,
y no tenía sentido discutir con él en ese estado, así que colgué y bloqueé todos los medios de contacto con George. Pero él vino directamente a la compañía. Todos en la oficina miraron cómo George irrumpía en mi oficina, luciendo agitado y ansioso, preguntando con cautela, «Cariño, ¿estás enojada conmigo?» Le pedí a mi asistente, Lee, que cerrara la puerta al salir, dispersando a la multitud de curiosos que se habían congregado. Luego le dije a George, «No estoy enojada». No tenía razones para estar enojada con alguien que ya no me importaba. George se tensó, pero rápidamente se recuperó, sacando una caja bellamente envuelta de su bolsillo. Sus ojos brillaban mientras me miraba. «Cariño, mira, un regalo de cumpleaños. Es personalizado, por eso llegó un poco tarde». George se lamió nerviosamente los labios, asegurándome con ansiedad, «Pero juro que no olvidé tu cumpleaños a propósito. Te prometo que no lo hice». Bajé la mirada hacia la caja en su mano y de repente recordé algo. El momento en que me llevó a aceptar estar con George. Creciendo, si había una cosa en la que podía superar a Diana, era en lo académico. Así que cuando Diana dijo casualmente, «Ojalá pudiera ir y venir de la escuela con Amelia», mi madre insistió en que me saltara un grado para estar en la misma clase que ella. Todo era para ayudar a cuidar de Diana, que estaba enfocada en sus exámenes de arte. Al principio, todos prestaban especial atención a mí porque era la hermana de Diana. Pero pronto perdieron el interés. Yo era aburrida, solo una ratona de biblioteca que se enterraba en sus estudios. Completamente opuesta a Diana. Además, captaron que a Diana no le agradaba mucho, así que comenzaron a acosarme. George era uno de ellos. Pero un día, de repente se paró frente a mí con audacia y arrogancia, diciéndole a esos acosadores, «Amelia está bajo mi protección. A partir de ahora». Comenzó a traerme desayuno, pedirme ayuda con la tarea y decir que quería ir a la misma universidad que yo. Incluso admitió ante sus amigos, «Sí, me gusta Amelia». Nadie le creyó, ni siquiera yo. Hasta que un día, en mi cumpleaños, George me arrastró a la fuerza fuera del estudio nocturno al oscuro patio de la escuela. Sacó un pastel de cumpleaños que había preparado y encendió las velas. «Feliz cumpleaños». La tenue luz de las velas iluminaba el fino sudor en su nariz, y sus ojos brillaban mientras hacía una promesa: «Celebraré todos los cumpleaños contigo, a partir de ahora». Ese fue el primer cumpleaños que tuve, uno que fue verdaderamente mío. Y fue por esa promesa que, después de los exámenes de ingreso a la universidad, acepté estar con George y lo apoyé durante 5 años increíblemente difíciles. Pero George rompió su promesa al final, aunque supongo que realmente no la rompió. Después de todo, la promesa se basaba en mentiras desde el principio. «Cariño, no lo vas a abrir». La voz vacilante de George me sacó de mis pensamientos. No lo miré. «No hay necesidad de abrirlo». «¿Cómo que no hay necesidad de abrirlo?» George sonaba asustado. Abrió la caja, y dentro había un delicado anillo. En solo medio mes, George y yo íbamos a casarnos. Me miró con una expresión esperanzada. «Dijiste antes que el anillo no era el adecuado, así que mandé a hacer uno nuevo a medida. Pruébatelo». Mientras hablaba, George extendió la mano, intentando ponerme el anillo en el dedo. Rápidamente retiré mi mano, el movimiento tan abrupto que el anillo se cayó de la mano de George. «No me toques». En ese momento me di cuenta de cuánto odiaba el contacto de George, mucho más de lo que había imaginado. Lo odiaba tanto que no pude controlar el impulso de vomitar. El anillo rodó por el suelo. George se quedó ahí, mirándolo en silencio. Después de una larga pausa, forzó una sonrisa. «¿Cómo pude ser tan torpe? Ni siquiera puedo sostener algo». Se agachó y recogió cuidadosamente el anillo, con los ojos rojos cuando volvió a mirarme. «Cariño. No me llames así». Lo interrumpí. Y luego le dije, «George, me das asco, así que, por favor, no me toques más». Pronuncié cada palabra con claridad. George me miró, el color desapareciendo lentamente de su rostro. «Sigues enojada, ¿verdad?» De repente, rió suavemente. «Porque protegí a Diana ese día». «Estás enojada, ¿no?» George pensó que todavía amaba a Diana. «Pero esos días con ella, no pude dejar de soñar contigo». Comencé a rechazar el toque de Diana, y me hizo sentir horrible. Tan insoportablemente horrible.
Pensé que sería feliz cuando Diana regresara. Pero cuando la enfrenté, lo único que sentí fue frustración. Dijo que pasó 5 días confirmando que no amaba a Diana. Solo no estaba dispuesto a dejarla ir. George me miró, con la voz entrecortada: Amelia, creo que realmente me he enamorado de ti. Llamó mi nombre una y otra vez, cada vez seguido de un lo siento. El orgulloso hombre estaba prácticamente arrodillado a mis pies, completamente destruido. Así que suspiré y me agaché para mirarlo. George pensó que lo había perdonado, y sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero solo le dije: George, enamorarte de alguien solo para protegerla de un peligro, ¿no te parece patético? Los labios de George temblaban, pero no pudo pronunciar palabra. Era como si la última pizca de su pretensión hubiera sido arrancada, exponiendo la sucia verdad que había debajo. George comenzó a enviarme flores, ramo tras ramo de rosas rojas que llegaban a mi oficina. Junto con las flores, venía una caja bento hecha a mano de George, 3 comidas al día, sin fallar. Pero George no se atrevía a aparecer frente a mí él mismo. Hizo que su asistente, Lee, entregara todo. El vicepresidente Sue es tan afortunada. El señor Ann la trata muy bien. Sí, escuché que el señor Ann solía ser todo un mujeriego. Pero cambió sus maneras poco a poco por la vicepresidenta Sue. Escuchar los comentarios envidiosos de mis colegas me hacía sentir como si estuviera de vuelta en la escuela. Era lo mismo en aquel entonces, alabando la devoción de George, envidiando mi supuesta buena fortuna. Así que le dije a mi asistente que distribuyera las rosas. Soy alérgica al polen. Si te gustan, tómate algunas. Una de las chicas inmediatamente sonrió y agarró una rosa. Bueno, me llevaré algo de la buena suerte de la vicepresidenta Sue. Tal vez encuentre a un hombre tan genial como el señor Ann. Yo también quiero una. El gran ramo de rosas pronto fue dividido entre ellas, dejando solo unas pocas hojas dispersas. Miré la caja bento en mi escritorio y, frente a todos, la tiré a la basura, ignorando sus expresiones de sorpresa y confusión. Sonreí y me encogí de hombros. Ah, también soy alérgica a las cajas bento. En ese momento, todos se dieron cuenta de que algo no estaba bien, especialmente las chicas que sostenían las rosas, que de repente se vieron incómodas. No se preocupen, las tranquilicé. Estas flores son caras, sería un desperdicio tirarlas. Amelia, tú y el señor Ann pelearon, una de las chicas que era más cercana a mí preguntó tímidamente. No peleamos. Vi a George de pie detrás de mis colegas, mirando fijamente las rosas en sus manos. Sus ojos cayeron sobre el embalaje familiar en el bote de basura, y sus ojos se enrojecieron de nuevo. Así que miré a George y me reí suavemente. Simplemente tengo una mejor opción ahora. Le entregué a George mi renuncia. En verdad, desde que descubrí que George me ocultaba cosas, incluso rompiendo un contrato solo para hacer de Diana la portavoz, ya no quería tener nada que ver con Diana. George realmente sabía cómo repugnarme. La empresa en la que había vertido mi corazón, la que había cuidado y visto crecer, siempre había sido solo un regalo preparado para Diana desde el principio. Con mi repentina renuncia y sin una entrega adecuada de mis proyectos, George se vio obligado a asumir la ruptura del contrato con la portavoz, y su rivalidad con otras empresas lo mantuvo demasiado ocupado para venir a buscarme, lo que me dio la oportunidad perfecta para reunir información sobre el tiempo de Diana en el extranjero. Parecía que George había ayudado a Diana a cubrir algunas cosas, ya que mi búsqueda inicial encontró obstáculos. Así que me acerqué al hombre al que George había golpeado en la reunión de clase porque había intentado herir a Diana. Su pequeña empresa había sido destruida por George, dejándolo en la ruina. Cuando me vio, el hombre no se sorprendió. Me entregó con gusto la información que había guardado y luego me dijo algo más. El día antes de que George interviniera para protegerla, lo vi confesarle su amor a Diana. Pero ella lo rechazó. Mientras lo decía, su voz goteaba con un placer malicioso. Qué tonto tan patético, ¿verdad? George solo te usó para vengarse de Diana. Claramente, esperaba que me enojara o me sintiera herida. Pero, desafortunadamente para él, no lo hice. No desperdiciaré mis emociones en alguien irrelevante, le sonreí. Parece que tu plan fracasó. George siempre se había burlado de mí, llamándome una tonta de buen corazón, diciendo que mi paciencia no tenía límites. Pero no sabía que yo guardaba rencor. No me sorprendió que George encontrara el lugar donde me estaba quedando.
pero me sorprendió un poco la rapidez con la que apareció. Cariño, George instintivamente dio 2 pasos hacia mí, pero luego se obligó a detenerse. Se quedó a unos pasos de distancia, sonriendo nerviosamente. ¿Por qué llegaste a casa tan tarde? La seguridad en este vecindario no es muy buena. Podría ser peligroso para una chica volver sola a casa de noche. ¿Qué tal si te consigo un nuevo lugar? Si no tienes suficiente dinero, yo podría. Peligroso, lo interrumpí, mi sonrisa llena de burla. ¿No sería más seguro que estar cerca del señor Ann? Después de todo, esas personas usarán cualquier medio necesario para amenazarte. George inmediatamente cerró la boca, su rostro palideciendo. Probablemente no había descansado bien en un tiempo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su camisa arrugada. Amelia, dijo George, su voz casi suplicante, mientras me miraba con desesperación. ¿Puedes darme una oportunidad para compensarte? Sé que te mentí. Sé que hice muchas cosas horribles, y sé que te lastimé. Pero, Amelia, ¿no podrías darme solo una oportunidad más? Para cuando terminó, su voz estaba llena de lágrimas. Me miró, sus ojos llenos de profundo dolor. No dije una palabra. Simplemente pasé junto a él y subí las escaleras. La mirada de George se apagó, pero no me siguió. Después de eso, George vino a buscarme algunas veces más, pero lo mandé de vuelta. Pensé que, con su orgullo, no seguiría humillándose. Hasta la noche en que llegué a casa tarde y me encontré con un ladrón. No había mucho de valor en mi bolso, pero dentro estaba una carta de oferta de una nueva empresa. Instintivamente me negué a soltarla, lo que hizo que el ladrón pensara que había algo valioso en él. Empezó a tirar con más fuerza. Fue entonces cuando George apareció. Peleó con el ladrón, y al final, el furioso ladrón apuñaló a George con un cuchillo. Pero durante toda la lucha, George nunca soltó mi bolso. El ladrón huyó asustado. George me miró, luchando por entregarme mi bolso. Y luego sonrió. Amelia, mira. Llevé a George al hospital. Incluso en su estado inconsciente, me aferraba fuertemente a la mano, así que me vi obligada a quedarme a su lado. El ladrón también debió entrar en pánico, porque la herida no era profunda, y George recuperó la conciencia rápidamente. Lo primero que hizo cuando despertó fue buscarme. Solo estoy contento de que estés bien. George me sonrió, pero tan pronto como habló, grandes lágrimas rodaron por su rostro. Todos los demás en la habitación se retiraron en silencio. Tenía tanto miedo de que te pasara algo. George se limpió torpemente las lágrimas, desesperadamente intentando no verse tan patético, con la voz temblorosa. Vi el cuchillo y mi corazón casi se detuvo. Lo escuché en silencio, incluso cuando las palabras de George se volvían más desordenadas y frenéticas. Luego, mientras George se quedaba gradualmente en silencio, abrí la caja de anillos que siempre llevaba consigo. Me puse el anillo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida para mí. Le sonreí a George. El anillo es hermoso, y vi cómo la luz en los ojos de George comenzaba a brillar de nuevo. Poco a poco. Parecía que George y yo nos habíamos reconciliado. Estaba incluso más pegajoso que antes, tratándome con aún más cautela. Era como si intentara compensar todo lo que había hecho mal. Y era como si todo lo que había ocurrido con Diana nunca hubiera pasado. George probaba cautelosamente mi actitud hacia él, aterrorizado de que me enojara, bajando constantemente la cabeza. George, con dudas, me preguntó si quería regresar, y cuando me negué, se detuvo, luego torpemente trató de disimular. Está bien. Puedo cuidarte. Hay tanto trabajo en la compañía, y no quiero que te agotes tanto. Sonreí y no dije nada. La boda que se había planeado hace mucho tiempo siguió su curso, como estaba previsto. George estaba encantado cuando acepté. A medida que se acercaba la boda, permanecí indiferente, como si no me importara. Porque George se encargó de todas las responsabilidades él mismo. Todos los planes originales para la boda fueron descartados y rehechos. Parecía aterrorizado de que algo saliera mal, así que se encargó personalmente de todo. Incluso los vestidos de novia fueron seleccionados después de mucha deliberación por George, y me envió varias opciones para elegir. Elegí uno al azar, sin siquiera mirarlo de cerca. Ni siquiera me molesté en probármelo. La sonrisa emocionada de George se congeló. Miró el vestido,
perdido en sus pensamientos, pero eventualmente sonrió y asintió. Ese es el que me gustaba también. Sabía que estábamos sincronizados. Hizo que se llevaran el vestido. Solo necesitas verte hermosa como mi novia, dijo, besándome suavemente, con los ojos ligeramente rojos. Sonreí y murmuré en acuerdo, observando en silencio la figura de George mientras se iba. George, todavía no me entiendes, ¿verdad? Si ni siquiera quiero probarme el vestido, ¿cómo podría alguna vez aceptar ser tu esposa? El día de la boda, la sonrisa de George nunca abandonó su rostro, hasta que vio a Diana caminando hacia él con un vestido de novia blanco. Una sonrisa radiante en su rostro. Detrás de ella, la niña de las flores era la hija del mejor amigo de George. En la mano de Diana había un anillo de bodas. Era el mismo anillo que me había probado antes, pero que no me quedaba bien. En verdad, el anillo de bodas que George había preparado durante tanto tiempo simplemente no estaba destinado para mí. George, llamó Diana, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente estamos juntos. No, no tú. George pareció despertar de repente, y el pánico llenó su rostro mientras buscaba frenéticamente. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Amelia? ¿Dónde está Diana? ¿La obligaste a irse de nuevo? Agarró a Diana por los hombros, casi gruñendo entre dientes. ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo podrías ser tú? La sonrisa perfecta de Diana se congeló. George, me estás lastimando, frunció el ceño, suavizando su voz. ¿No estuviste siempre esperándome? Ahora que he vuelto, no deberíamos estar juntos. No. Solo quiero a Amelia. George empujó a Diana al suelo, ignorando por completo los murmullos de la multitud mientras intentaba salir corriendo para encontrarme. Y en ese momento, la pantalla detrás de ellos se encendió. En la pantalla apareció Diana. Se veía más joven y más hermosa de lo que se veía ahora. En la escuela secundaria, Diana había sido dulce y gentil, la chica de los sueños de muchos. Pero en el video, sonreía mientras ordenaba a la gente que desnudara a una chica y la quemara con cigarrillos, dejando cicatrices en su piel. Todo porque la chica accidentalmente había derramado agua sobre los zapatos de baile de Diana. Amelia. Diana inclinó la cabeza con una suave sonrisa, su voz todavía gentil. Solo es una mocosa inútil que a nadie le importa. Puedes divertirte con ella. De todos modos, a mi mamá no le gusta. Incluso si Amelia termina muerta, solo diré algunas palabras y a mi mamá no le importará demasiado. Mientras el video continuaba, noté a mi madre en la audiencia. Su cuerpo se tensó y sus ojos quedaron fijos en la pantalla, llenos de incredulidad, como si no reconociera a la hija que siempre había amado. Me tomó mucho tiempo encontrar esos videos. Antes de que Diana dejara el país, había pedido a algunas personas que cubrieran su turbio pasado. Pero las cosas que las personas hacen siempre dejan rastros. La última parte del video mostraba la vida de Diana en el extranjero. Se había casado con un hombre mayor y, para heredar su fortuna, sedujo a su hijo ilegítimo y conspiró para asesinarlo. Diana entró en pánico. Frenéticamente intentó apagar el video, pero George la detuvo, ignorando sus gritos y súplicas. Por favor, gritaba Diana, pero George la obligó a ver el video completo. Para cuando terminó, la policía ya había llegado. Yo los había llamado. El rostro de Diana estaba empapado en lágrimas, su imagen cuidadosamente construida se había desmoronado, volviéndose casi cómica. No fui yo. Yo no hice nada de esto. Todo es una mentira, todo es un montaje, gritaba con voz ronca, mientras se derrumbaba en lágrimas. La vi liberarse y correr hacia mi madre, pero mi madre solo la miraba con horror, como si estuviera viendo a una desconocida aterradora. Diana se detuvo en seco. No me molesté en seguir observando el resto del espectáculo. Me di la vuelta y me fui. Ya había sido suficiente. Diana ya estaba preparada como la portavoz del nuevo producto de Diana. Después de que estalló su escándalo, la imagen de Diana cayó en picada y el valor de sus acciones se desplomó. Pero yo ya había vendido mis acciones al competidor de George mucho antes. La empresa rival aprovechó la oportunidad, atacando implacablemente a George. La siguiente vez que vi a George fue después de regresar de mi viaje. Había perdido mucho peso y una aura triste y sombría lo rodeaba. Amelia, su voz era ronca. Intentó alcanzar mi brazo, pero se detuvo bajo mi fría mirada. Te dije antes que eres sucio. No me toques,
dije con calma. Y luego añadí, George, actuar así hará que Diana esté muy triste. La esperaste tantos años, la protegiste tantos años, incluso ahora que está enfrentando su castigo y va a prisión. Estoy segura de que la amas tanto que seguirás esperándola, ¿verdad? El cuerpo de George vaciló ligeramente, y su voz salió forzada. No estoy esperando por ella. Pero, honestamente, a veces siento envidia de Diana, sonreí, fingiendo no escuchar las palabras de George. Parece que todo lo que tiene que hacer es estar ahí, y la gente hace fila para amarla, sin que ella tenga que hacer nada. Somos hermanas, pero no podríamos ser más diferentes. Las cosas por las que trabajé tan duro, Diana las consiguió tan fácilmente, e incluso más de lo que yo pude obtener. A veces siento que la vida es bastante injusta. Parpadeé, sintiendo los ojos secos, pero parecía que un peso se había levantado de mi pecho. Pero, ¿y qué? Amelia es solo Amelia. Incluso si no tengo a nadie más, estaré bien, ¿no me las he arreglado hasta ahora? Amelia, la voz de George se volvió urgente. Parecía que había comprendido algo y, a pesar de preocuparse por enojarme, me agarró de la muñeca, su mirada llena de dolor y desesperación. Por favor, no digas más. Ignorando sus súplicas, le dije, palabra por palabra, George, probablemente nunca supiste cuánto te amé. Hace mucho tiempo, te amé con todo mi corazón. Te veía como mi único amante, mi único amigo, mi única. Me detuve y respiré suavemente las palabras, salvación. Nunca olvidaría la figura que se paró frente a mí cuando los demás me aislaban y acosaban. Tampoco olvidaría ese cumpleaños feliz bajo el cielo nocturno. Estaba agradecida de que, durante mis tiempos más difíciles, fuera George quien estuvo a mi lado. Me sacó de esa sofocante casa y le dijo a mi madre, ya que no te gusta Amelia, por favor, no la molestes más. La respetaré, la cuidaré y le daré todo lo que quiera. Incluso si todo se basaba en una mentira. Pero ahora me doy cuenta de que la única persona que puede salvarme soy yo misma. El agarre de George no era fuerte, así que fácilmente me liberé de su mano. Le sonreí. Poner tus esperanzas y sueños en otra persona es demasiado arriesgado. Decir que no dolía sería una mentira. Aunque me lo repetía una y otra vez, no pude evitar el amargor que surgió mientras pronunciaba esas palabras. ¿No es cierto que todos anhelan ser amados? Es solo que yo no tuve esa suerte. Parpadeé, ahogando las lágrimas que amenazaban con caer, conteniendo el impulso de llorar. George, si realmente quieres compensarme, mantente lejos de mí. No dejes que te vuelva a ver. Aún no podía perdonar a George. Amelia, la respiración de George se volvió entrecortada, su cuerpo entero temblaba. No me queda nada. La familia Ann no te abandonará. La empresa rival había apretado el cerco y el flujo de efectivo de la compañía se había cortado. Al final, la familia Ann intervino. Rompí la ilusión de George y le dije, yo no tenía nada tampoco, pero sobreviví. Tal vez fue difícil, pero aún así fue mejor que la vida de muchas personas. George se quedó en silencio. Después de una larga pausa, preguntó, con la voz quebrada por las lágrimas, ¿por qué terminamos así? Estuve tan cerca de aferrarme a ti. Porque no me amas, le di la razón. Nunca había creído en excusas sobre lastimar a alguien por alguna razón oculta o secreto. Incluso los niños pequeños saben que, cuando les gusta a alguien, guardan sus caramelos para dárselos a esa persona. Saben cómo hacer feliz a la persona que les gusta, cómo hacerla sonreír, para tratar de que esa persona también los quiera. Así que, George, nunca realmente me gustaste. Cada palabra era como un juicio final. George nunca volvió a verme. Tal vez lo hizo, pero no apareció delante de mí. Más tarde, escuché que la familia Ann lo había obligado a regresar. El viejo estaba furioso, utilizando todos los medios a su disposición para forzar a George a un matrimonio de conveniencia. George simplemente se rindió. A menudo se emborrachaba hasta quedar inconsciente, y un día, mientras conducía borracho, tuvo un accidente automovilístico. La familia Ann usó todos sus recursos para sacarlo de problemas, pero George nunca volvería a caminar. Después de eso, viajé a muchos lugares, conocí a muchas personas y hice muchos nuevos amigos. Me mostraron un mundo completamente nuevo, y mi crecimiento ya no me pareció tan doloroso. Cuando regresé, descubrí que mis padres se habían divorciado.
Después de una vida entera de peleas, finalmente se destrozaron mutuamente al final. Incluso tuvieron un altercado físico durante la separación, y mi madre fue empujada al suelo y enviada al hospital. Mi padre se mudó con su antigua amante, y vivieron felices como una familia. Cuando fui a visitar a mi madre, descubrí que había desarrollado algún tipo de demencia. Ya ni siquiera me reconocía. Mientras la cuidaba, de repente agarró mi mano y me miró durante mucho tiempo antes de decir, «Te pareces mucho a mi hija, Diana». Sonreí mientras retiraba mi mano y negaba con la cabeza. No, no me parezco en nada a ella. No, no, no Diana, no a ella. Mi madre negó con la cabeza frenéticamente, murmurando. Tengo otra hija. Tengo otra hija, pero ¿cuál es su nombre? Su nombre es... No pudo recordar mi nombre, solo se golpeaba la cabeza en frustración. La detuve y le dije, solo tienes una hija. Se llama Diana. Es así. Me miró con la mirada perdida, su expresión llena de confianza. Sí, le sonreí. Contraté a una enfermera para que la cuidara en el hospital, pero no volví a visitarla. Amelia tiene su propia vida que vivir. Incluso si el camino por delante no es fácil, seguiré adelante, fuerte y sola. Tal vez algún día conozca a alguien que me necesite y a quien yo también necesite. ¿Quién sabe?